Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Mario Nájera y quiero agradecerles por escuchar un capítulo más de Ni Pe Idea. Antes de empezar, quiero contarles que hace 14 años fundé Laboratorio Social. Somos una fundación donde trabajamos en crear oportunidades educativas y laborales para prevenir que jóvenes que viven en zonas con mucha violencia sean captados por el crimen organizado. Para hacer esto llevamos muchas actividades y siempre buscamos que personas como tú se sumen como voluntarias o donantes para seguir comprando los materiales que necesitamos para poder acercarnos a estas poblaciones. Si estás interesada o interesado en apoyarnos, por favor escríbeme. Mi correo es mario@labsocialmx.com o también puedes enviarme un WhatsApp al 55 39 39 7553. Únete y juntos construyamos el México que siempre soñamos. Hey, aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y quería venir a contarles qué hacemos en la empresa cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. Somos una empresa con cientos de speakers de todo el mundo que nos ayudan a crear espacios que democratizan el pensamiento emprendedor. Cada mes en la Ciudad de México tenemos eventos abiertos al público para que aprendas de los grandes innovadores y los diferentes lados de ser emprendedor. Y si quieres llevar a Entrepreneur a tu empresa u organización, producimos eventos, podcasts y talleres privados. Toda la información puedes encontrarla en entrepreneur.mx o puedes mandarme un WhatsApp al +52 55 32 22 91 84 o un correo a sebastian@entrepreneur.mx. Escríbenos y seguro podemos hacer grandes cosas. Bienvenidos y bienvenidas a una versión un poquito diferente de su podcast favorito, Ni Pe Idea. Aquí con... Perdón, es que para los que nos están escuchando en Spotify, que son la mayoría, aquí el invitado anda un poco con... No sé, es que al final vamos a levantar un teletón para eso. Pero bueno, como he mencionado en los últimos episodios, Mario... está un poquito ocupado estas semanas con unos proyectos importantes, entonces quisimos, para no parar el podcast, que yo grabara episodios con diferentes amigos para repetir la dinámica, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida al invitado de este episodio, Francisco Bazáñez, alias Paquín, porque pues nadie le dice Francisco, o sea, no. Eh, Ajá. y pues nada, Paquín, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mi Sebas. ¿Cómo va todo? Todo perfecto. Encantado de tenerte por aquí. Oye, Paquín, yo sé que ya estás tomado por tu novia holandesa, pero si no fuera el caso, te podrías presentar un poquito como si fueras un perfil de Tinder, Bumble, más que LinkedIn, para que la gente te conozca. Ajá, sí, claro. ¿Quieres que yo me introduzca como si fuera un Sí, perfil de...? sí, o sea, Ok. cuéntanos un poquito quién eres. Ok, a ver, mi nombre es Francisco Colín, Pero no te dice Francisco. pero no, de hecho, de este lado del mundo sí, casi todos me dicen Francisco. ¿Neta? Ahora más bien siempre me introduzco como Francisco porque es medio raro introducirme como Paquín. Nunca me Ok. introduzco como Paquín, en realidad. Ok. Entonces, siempre me introduzco como Francisco. Mi chava me dice Francesco. Se le hace más fácil decirme así. Pero, ¿qué puedo decir de mí? Me gustan esto es lo que escribiría en mi perfil, en mi biografía. Me gustan las civilizaciones antiguas. Ok. Ese es mi mole. Y explorar el mundo. Aventuras tipo Indiana Jones. Soy una persona amable, simpática. Me gusta leer y hacer cosas divertidas. Últimamente me he estado metiendo más en la construcción de como huts de bambú. Ok. Como casitas Entonces, de bambú. ajá, como casitas de bambú. Y está bastante chido. Aquí estoy ahora en Bali y hay una zona que se llama Ubud, donde ahí hacen un chingo de cosas de bambú, pero loquísimo, súper futurista. Star Wars style. Y básicamente eso es un poco de mí por el momento. Confirmo todo, nada más una curiosidad rápida y ahorita ya empezamos con la dinámica. ¿Cuál Ajá. sería la frase mamalona que pondrías, o más bien la frase mamadora que pondrías con tu foto de mirando hacia el lado como si nadie se diera cuenta?
en ese perfil de Bumble. Todo eso es lo que tenía en mi perfil. Todo Ah, lo ok. que puse. Todo, No, todo. ¿sabes qué también puse? Que me gustan las historias de fantasmas y de cosas así, cosas paranormales. Ok, Y es explorar lugares embrujados también. perfecto. Entonces, si alguien quiere unirse, eso es lo que... Ese era mi... Nada, me estaba cagando de risa. Pero funcionó. ¿Funciona? Ha funcionado. Ah, qué bueno, Funciona. ¿Qué puedo decir? me alegra Diviértete saber eso. y todo va a funcionar, Muy bien, sin duda. me parece perfecto. Oye, hermano, pues bueno, para los que no conocían el podcast hasta que te diste una vuelta, o los que sí lo conocían, pero no han venido en un rato, o simplemente la gente que por azares del destino llegó aquí por el algoritmo, la dinámica es que se llama el podcast Ni Pe Idea, porque ni tú ni yo sabemos exactamente de qué tema vamos a hablar. Paquín trajo, yo todavía te puedo decir Paquín por 15 años de amistad Sí, o te tengo sí. que decir Francisco. O sea, digo, nada más para ver si se me revocó los No, sí, sí, derechos. obviamente. Muy Todos bien, los que me conocen como Paquín me pueden decir Paquín. está bien, Francisco. Muy bien. Bueno, Paquín va a tener su... din- Perdón, antes de ir a la dinámica, anécdota muy rápida, para que veas que tu mamá si está escuchando esto me va a dar la razón. Yo me acuerdo, a Paquín Ah, lo conozco desde la prepa, literal desde el primer día de la prepa. Y un día en la prepa nos hicieron llevar a todos los papás a la clase y Paquín llevó a su mamá. Y entonces, cuando todos los papás se estaban presentando, la mayoría era como, hola, soy Evi, la mamá de Sebastián, y ya, ¿no? Y yo soy y me acuerdo que la mamá de Paquín dio un discurso como de 10 minutos explicando por qué no era Francisco, era Paquín, que nadie le dijera de otra forma, que no iba a responder si era de otra forma. Y estoy bastante seguro que te estaba castigando por tus calificaciones y por la cara que ponías de oso ajeno, sí lo estaba logrando. Entonces, un saludo a Sandra y felicitaciones por eso, porque me acuerdo años después del oso ajeno, pero bueno, sí. Y fue su cumpleaños hace una semana y media. pues le mandamos un saludo a Sandra y un feliz cumpleaños. Y bueno, Sí. ahora sí, la dinámica se llama Ni Pe Idea porque ni Paquín ni yo sabemos de qué vamos a hablar. Paquín preparó dos temas, no tengo la menor idea de qué temas son. Me va a proponer y yo elijo ahorita de cuál hablamos. Ok. Entonces, Paquín, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, estuve pensando en esos dos temas y se me ocurrió uno. Tocar el tema de civilizaciones antiguas, ¿Por qué de no los te antiguos apasiona? egipcios. Ajá, porque no me apasiona. O Ajá. B, uno que creo que quedaría un poco mejor en nuestras conversaciones, que Ok. sería, o a mí me gustaría saber, porque tú tienes más conocimiento de esto, ¿cuál es el mejor villano de cómics que hay? Ok. Mejor villano tipo de, bueno, porque se divide en dos, ¿no? Marvel o DC, Hay o miles de como se, publicistas, pero sí, principalmente esos dos. más o menos, sí, o tan siquiera saber cuáles son los top tres. Así que estos son nivel tal. Mira, te propongo que nos pongamos creativos Ajá, y juntemos los dos temas. Eh, ok. y aquí está mi pitch improvisado para que vean que no tenemos ni idea de qué vamos a hablar. Eh, o sea, que agarremos estos temas eh, de antigüedad, de todo eso, y vayamos hablando cómo ha ido cambiando el arquetipo de villano durante todos los años. ¿Te gusta? Sí, ese está buenísimo, ¿eh? Sí, 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 Va, va, va. totalmente. Entonces, a ver, empecemos. Danos la lección de historia. ¿Va a ser historia de verdad? O sea, más bien, historia oficial, para que no me mates. ¿Es historia oficial o teorías conspiranoicas de cómo se fueron haciendo las civilizaciones antiguas? Porque sé que te encantan los dos temas. Sí, los dos temas. De Ah, los ok. dos temas, vamos A a ver. darle de los dos temas. Va, Eh, empieza. y entonces, ¿qué quieres empezar con lo de las pirámides? Sí, no, pues tú dime, ¿en dónde empieza la civilización? ¿Somos hijos de lagartos? ¿El universo sí es espagueti? Sí, No, es un dios de espagueti, algo así, ¿no? sí, no lo conozco. ¿No lo sabías? Hay toda una religión de que Dios es un monstruo espagueti y que por eso el ADN es o sabes que el ADN es como
Un No, espagueti. mami. A ver, no estoy diciendo que sea, que le vean ninguna validez, ¿no? Pero es una No, teoría. no, no sabía eso, no sabía eso. Pero bueno, ya va Ahí te haciendo va. sentido, ¿eh? Ahorita Y lo por eso voy. todos comen espagueti. Voy a googlear en lo que empieza. Empieza a darnos la lección de historia. Yo te escucho y te voy a buscar cómo es la religión, porque sé que te acabo de encontrar Ok. tu religión. Entonces, Este, pues mira, hace poco sacaron un documental, es una serie de, creo que 6 episodios, en Netflix de Graham Hancock, un periodista que explora diferentes civilizaciones y se va a las construcciones de pirámides más antiguas, ¿no? Y entonces, justo en Indonesia, ese es el primer capítulo, se lo avientan en Indonesia, y esa civilización tiene, digo, esa pirámide de las pruebas de carbono 14 y eso que hicieron, tiene 20.000 años de antigüedad. Nosotros, bueno, a ver, ayer me estaba aventando la película de Truman Show. ¿Ya la viste? buenísima. La vimos juntos la primera vez. Nos la pusieron en la prepa. A ver, ya no mames. No, ¿Sí? no me acuerdo. Tal vez yo estaba en otro salón. No estábamos tú y yo porque estuvimos hablando de esa. Acuérdate que tengo una gran ¿Sí? memoria para cosas que no importan, pero, pero vimos esa peli y estuvimos hablando de esa peli toda una semana. Pero sí, ni tú y yo la Oh, habíamos visto. Buenísima. está Una buenísimo. cosa de que Jim Carrey sí sabe actuar y actúa cabrón Está en esa buenísimo. peli. Pues me la he aventado como, yo creo que esta fue mi quinta vez. Mi chava no la había visto, entonces le dije, no, vamos a ver esta movie, está buenísima. Y ya, sí le gustó. Se quedó en un mindfuck total. Fue como, que, bueno, si no han visto esta película, véanla, está buenísima. Me parece perfecto. Este, bueno, entonces, ese tipo de cosas de conspiraciones y tal, me gustan porque me aventé también los libros de George Orwell, el de 1984, donde uno de los puntos que toca es cómo los gobiernos cambian la historia a su favor, ¿no? Eso dice en el libro, ¿no? En el libro, ese gobierno hasta cambia los nombres de diferentes lugares. Y entonces venimos a ese dicho que dice, el que gana es el que escribe la historia. ¿Qué tiene sentido? Pues obviamente la cambia a su favor, ¿no? Y entonces en el libro también dice que le cambian el nombre a diferentes países con los que estaban en guerra antes, y así hacían que la nueva generación se olvidara de la cultura y de los problemas que tenían. Si, por ejemplo, ya empiezan a hacer otros tratados de comercio o de lo que sea. No, nunca, en realidad nunca habíamos tenido problemas con ese país, siempre hemos sido amigos, pero le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora tiene otro nombre. Y eso me suena un poco como lo que nos pasa a nosotros con países como Irán y Afganistán, ¿no? O sea, nosotros cuando pensamos en eso, y aquí nos estamos yendo, obviamente, al tema de la civilización, estamos calentando un poco el terreno para llegar a ese punto. Pero Irán y Afganistán, nosotros los conocemos ahora como lugares medio de terroristas, peligrosos, de guerra, ¿me entiendes? Como todo desértico, así. No, en realidad, ¿para qué irías a visitar algún lugar de esos, no? Está de miedo. Y ¿No? tú ¿Cuál has es tu estado opinión hace de...? poquito ahí, ¿no? O sea, No, sí, en cerca, pero En no, Vietnam, sí, ¿no? pero sí tengo ganas de ir. En Sí, no, Vietnam sí sí, por estoy, eso, por eso, te has dado pero una vuelta. Pero sí, o sea, lo que pasa es que, pues sí, a ver, la mayoría de países lo que consumimos es más que nada en cuanto a entretenimiento, es propaganda estadounidense y pues sí, Estados Unidos tuvo una guerra con Vietnam, que creo que es la única guerra grande que perdieron, depende de qué consideras con lo de Irak, yo creo que la perdieron también, pero bueno. Eh, sí. eh, sí, o sea, hay este choque ideológico que alguien más capacitado en el tema que yo podrá decir quién tiene la razón o no, pero sí creo que hay como es opuesto o parece opuesto a la estadounalización, si me permites inventarme la palabra, eh, Ajá. como que invita a esto como en la Guerra Fría
Lo que no es Estados Unidos está mal. Entonces, si Rusia es o propone lo opuesto de Estados Unidos, automáticamente es que está mal. Y si Cuba o Sí. propone lo diferente, está mal. Y si Ujú. X, Y, Z, ¿no? O sea, no me voy a meter yo a decir quién tiene razón o quién no, que seguramente nadie la tiene, pero de nuevo, que alguien que sepa más del tema lo diga. Pero sí Ajá. comprendo lo que tú dices, de que ya te digo yo que Irak o Vietnam o los países que decías no estaban en mi lista de lugares que tengo que ver antes de morirme. Sí, Y sé, sí, sí. y sé que son muy bonitos, me lo han dicho. Me han dicho que son muy bonitos esos Sí, países. sí, sí. Pero, bueno, me hace sonar a mí el nombre de Irán como antes de que fuera Irán era Persia, ¿no? Ujú. Y ese es otro, te imaginas otra cosa cuando estás escuchando eso. Cuando escuchas el nombre de Irán y cuando escuchas el nombre de Persia son dos diferentes imágenes que tienes en la mente. Y, y Persia es toda una imagen de una civilización que estaba naciendo floreciente y más avanzada en ciertas cosas y sí, próspera, una civilización próspera, con agua, fuentes, todo super boss, ¿no? Guerreros increíbles y tal. Bueno, eso en ese sentido, también lo de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras de Vietnam. Ah, de hecho, hablando de ese tema de Vietnam, cuando estaba dándome una vuelta allá en el norte, al lado de la frontera de China y Vietnam, nos contaban una historia ahí unos locales de que han estado o sea, Vietnam siempre ha estado en guerra con todo, bueno, no con todo el mundo, pero siempre ha estado en guerra. Estados Unidos, Francia, Japón, inclusive Genghis Khan quiso conquistar Vietnam, pero siempre han agarrado el pedo, ¿no? Y algo de lo menos conocido es, es China. Ajá. Han tenido los últimos 10 años han tenido una guerra contra China, hasta hace poco que ya están haciendo sus tratados otra vez. Pero esa guerra con China, yo no la sabía, yo nunca había escuchado de eso. Y ni mucha gente en Vietnam tampoco, porque además está prohibido hablar de eso. Ellos nos estaban diciendo, en los libros no vas a encontrar la guerra contra China, pero ese chavo me está diciendo que su abuelo y sus papás estaban luchando o sea, no tiene mucho tiempo, que digo como 10 años o algo. Decía, en el día llegaban los tanques de guerra de China y destruían todo así y tal, y en la noche ellos estaban escondidos y tal, pues es la selva, ¿me entiendes? Reconstruyen. Ellos ajá, reconstruían y además los regresaban, ¿no? O sea, tenían su táctica para hacer esas cosas. Pero lo que está hardcore es que eso no se dice, ¿no? Es que eso es como, sí, no, nunca se toca el tema, ni siquiera ahí, y no se va a tocar en los libros de historia ni nada. Y como, No, y justo, perdón, te voy a interrumpir para agarrar justo el mismo tema. En otro episodio de aquí, yo mencionaba que a mí me daba risa de, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania, que ahorita todo el mundo, ¿cómo se dice? Censura el tema de la invasión de Rusia. Y no voy a defender la invasión de Rusia a Ucrania. No, 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 o sea, no va por ahí. Nadie, porque venga, defiende las Sebas, no venga, puedo. No tengo con qué. defiende las No, Sebas, no, no, venga. no tengo con qué. Lo que sí quiero decir, lo que sí quiero decir, y ya lo dije alguna vez y lo vuelvo a repetir, es que veo, y a lo mejor se puede meter con este tema de los villanos, que ahorita vemos cómo meterlo más, pero con, est- con esta hipocresía generada por, porque si Estados Unidos invade Irak, no hay censura internacional. No se sacan marcas de Estados Unidos, no se, Sí, no, qué no, no, hardcore. no se hacen protestas, no se saca el equipo de Estados Unidos de las Olimpiadas, no se saca el equipo de Estados Unidos del Mundial, pero con Rusia sí. Entonces ahí veo una doble moral que no me puedo Sí, evitar oye, sí, creo que todos estamos universalmente de acuerdo con que la invasión a cualquier país está mal, porque se pierden vidas, porque se atenta a la soberanía, por mil cosas. No es defender esa acción, nada más estoy diciendo oye, tal vez
deberíamos fijarnos que, que tal vez, el villano de la historia se parece más al, entre comillas, al héroe de lo que esperábamos, ¿no? Y no es, nuestro criterio no puede ser, porque si yo te dijera, vamos a ver una peli y, no sé, vamos a ver una película de Batman y Joker mata a un niño y luego en la misma película Batman mata a un niño y decimos, güey, pero como lo hizo Batman fue porque es un héroe, o sea, está bien porque lo hizo Batman, porque seguro tuvo una buena razón para hacerlo, pues creo que caes en... Ahí yo creo que ya es, no hay vuelta atrás. Creo que ya compraste el discurso y la propaganda Sí, barata. Y sí, 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 sí. siento mucho que, a ver, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Ahorita dije la invasión, ahorita para seguir con la analogía de Rusia. Yo no creo en el comunismo, yo no creo en el socialismo. Lo que sí creo es que muchas personas eh, tienden a usar esas palabras como si estuvieran hablando de Satanás y sin tener una mínima noción de qué son. O sea, el, yo estaba en un grupo de WhatsApp de amigos hace poquito y ya hicimos bromita de ciertos memes de, ay, no, güey, te los voy a quitar, te voy a sacar del grupo, pero hasta antes de sacarlo del grupo le pongo en antes, güey, vas a seguir el mame, güey, voy a fingir que te saqué del grupo y te regreso al ratito, va, no sé cuánto. Y luego uno se enoja y empieza, güey, es que este grupo ya se volvió comunista y socialista y no sé qué, y yo, vato, creo que no sabes qué implica la palabra. O sea, no estoy Ajá. diciendo ni bien ni mal, ni, o sea, pero dan ganas de decir, ChatGPT, dime, explícame para un niño de 5 años qué es el socialismo, qué es el comunismo, ¿no? O sea, porque me estás diciendo, o sea, estoy tratando de entender que me estás diciendo autoritario, que no lo soy, pero bueno, si me vas a, entre comillas, insultar, usa la palabra correcta, creo yo. O sea, creo, aquí no se Y, oye, pero se está cagando para los que lo están viendo en YouTube. Como que se mueve para arriba y el micro ajá. ya no lo oye. Pero sí, o sea, sí. O sea, creo que estamos normalizando decir palabras que no comprendemos simplemente porque creemos que es un insulto, cuando realmente no es un insulto, ni está bien ni está mal. Porque de nuevo, yo no creo en el socialismo o en el comunismo, pero la realidad es que hay países con un socialismo parcial como Suecia, Noruega, Canadá, etcétera, que les está funcionando relativamente bien el asunto y países que están en la miseria por el mismo. O sea, entonces yo creo que ahí el problema no es si el país es de izquierda o de derecha, es los gobernantes que tienen y si realmente tienen los intereses del país en su cosa, ¿no? Te vuelves el villano de la historia. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, es interesante. Es interesante el concepto de cómo se gobierna un país, como comunista, socialista, democracia o así, porque, claro, por ejemplo, estos países del primer mundo normalmente son los que han tenido sus colonias y han conquistado otros países como esos, y a ellos les va bien, ¿me entiendes? Sí. Pero no que los otros, porque exacto, la corrupción tiene que ver, pero tiene que ver desde quién los está gobernando, ¿no? O quién está ahí teniendo el control detrás de ese país, como Estados Unidos ha conquistado muchos lugares porque es la potencia, o bueno, ya tal vez ya no está siendo tanto la potencia, aunque sigue siendo la potencia, O sea, pero pero para dar un ejemplo con lo que tú dices, güey, el país de derecha más rico es Estados Unidos, el país de izquierda más rico es China. Y ajá, China exacto. ya pasó, entonces
tenemos dos ejemplos de que al menos a nivel económico, luego ya te puedes meter a factores sociales, ¿no? Porque puedes decir, es que sí, China es la potencia número uno del mundo ahorita, pero la violación de los derechos humanos, y yo te puedo decir, digo, y si yo quisiera defender a la izquierda, que no lo quiero defender, te podría decir, sí, pero el mejor ejemplo de la derecha, que es Estados Unidos, es un país que ya se dividió como en cuatro y hay tiroteos y hay pedos Sí, de terrorismo y de violencia y de ataques raciales. Entonces, o sea, no hay sistema perfecto. Creo que si hubiera sistema perfecto ya todos lo estaríamos ejecutando, creo yo. O sea, sí, no sí, sí, en exacto. un mundo globalizado. Eh, exacto, exacto. En un mundo globalizado es más, o sea, bueno, nos estamos enfrentando a este tipo de problemas porque acabamos de llegar a este tipo de situación en la historia, con tantas personas y tal. Pero hace poco me estaba escuchando La República de Platón, donde empiezan a establecer ciertos puntos interesantes, ¿no? De cómo se va a gobernar algo, ¿no? Primero empiezan tocando el punto más esencial de todos, que es la justicia, y para tocar la justicia tienen que primero decir qué es la injusticia, ¿no? Y entonces de ahí se va desarrollando todo el libro para empezar a tocar ciertas virtudes, ¿entiendes? Y de ahí empieza algo de lo más interesante, que es la educación que se da a los jóvenes, ¿no? Aristóteles, que eso tiene que ver mucho, y mira, aquí podemos empezar a desviar ese tema Okay. contra los villanos y los superhéroes, porque Sócrates, bueno, Platón en la República está hablando un diálogo que Sócrates estaba teniendo con otros 7 personajes, este, y empieza a decirles en una parte que hay una cosa que es que hay que tener cuidado o que se debe hacer, que es no contar historias de los dioses que no sean dignas de los dioses. ¿Me entiendes? Entonces decía, por ejemplo, Aquiles, para mí, esa historia de Aquiles es falsa porque eso no determina nada de un dios. ¿Entiendes? Lo que él hizo con, con Héctor y todo ese humillación y cosas de más de todo eso, eso no es, y él van a gloriarse como de ciertas cosas, como eso no dictamina nada de Dios, aunque él era un semidios, pero aún así tiene esas características, son cosas que nosotros, los de ese momento, y nosotros, o sea, obviamente se aplica a nosotros también, en cualquier época se va a aplicar. Esos eran sus héroes del momento, ¿no? Ese era su Batman del momento, entre otros, ¿no? Apolo, Zeus y todos ellos eran igual que Era en su las Liga de la religiones, ¿no? Justicia. Eran su liga de la justicia. Eran a los que todos aspiraban a ser como ellos, pero si ellos ya estaban teniendo facultades que eran contradictorias a las virtudes humanas, entonces como que de ahí la gente se podría agarrar y decir, ah, bueno, sí, pero si me enojo y mato a alguien o si me tratan como los dioses, o sea, a veces pasa, ¿me entiendes? Hasta los dioses. Y entonces él decía, sí, pero eso no debería de pasar. Esas historias los poetas no deberían de contarlas a los niños. Los papás no deberían de contarles esas cosas a los niños, ¿me entiendes? Y dentro de nuestra civilización, dentro de nuestra sociedad, contamos ciertas cosas entre nosotros de lo que creemos que está bien y de lo que creemos que está mal, pero lo que decíamos, todo bajo los ojos de las cadenas de noticias que parece que todas están de acuerdo en decir las mismas cosas. Y entonces cuando dicen que un presidente está bien, cuando dicen que un presidente está mal y todos empezamos a repetir las mismas cosas, no hay un pensamiento crítico en ese sentido. Eso es lo que empieza a afectar lo que va a llevar de cómo se va a empezar a relacionar la comunidad de ahí. Entonces, donde puede empezar a haber más corrupción y aceptar la corrupción de eso. Sí, no. Y a ver, yo creo, agarrando el tema de la mejor película de superhéroes, The Dark Knight, que la frase de o te mueres un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en el villano. O sea, ves a, entre comillas,
los grandes villanos de la historia. Y es chistoso porque todos estuvieron o empezaron bien o estuvieron a punto de ser grandes tipos, estuvieron a punto de ser héroes, pero pasó X o Y, o al menos así los pintan, ¿no? O sea, ves y entonces, por ejemplo, eh, antes, al principio, los faraones, los reyes, etcétera, pues, eran amados y eran amados porque se creía que los dioses del panteón que fuera los habían puesto ahí, ¿no? Y que los traían para sus intereses. Y justamente son las épocas, es chistoso porque son las épocas que más se construyó cosas, monumentos que todavía siguen a día hoy siendo relevantes, pero Sí. simultáneamente es cuando menos avanzó la humanidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque pues no los querías tontos, los querías de, ay, sí, 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 mi rey, mi emperador, mi lo que sea, yo te construyo la pirámide. O sea, dedico 40 años a que por un pedacito de pan te hago una pirámide para cuando Ujú. tú te mueras. Pero que Sí, esté bien chula, ¿no? Eh, sí, y, ajá, bueno, más o menos. No, no sé si habrá sido las cosas así. Yo creo que habrá sido un poco diferente. ¿cómo? Habrá sido diferente la situación. Eh, en los lugares donde se crearon más eh, monumentos que han durado Como siglos, que Egipto, hasta ajá, ahora los tenemos, como Egipto, yo creo que ha sido cuando eh, había más libertad de muchas cosas libertad, en los individuos. pero eran Había más esclavos. libertad. Sí, pero no hace sentido. No me hace sentido a mí. Por ejemplo, otro ejemplo, o sea, sí, eran esclavos, esa es la historia que nosotros conocemos. Por eso Ok. me gusta es la historia que conocemos. Pero otro ejemplo bueno es Grecia. Ujú, Y, y la cantidad de monumentos que al día de hoy siguen estando ahí, ujú. o bueno, tan siquiera algunas ruinas, pero era un momento de una época de oro, donde la gente quería sobresalir, no porque los estuvieran obligando, sino porque ellos querían demostrar y tenían un amor a su patria, en ese sentido, a su país, a su comunidad, ¿me entiendes? Ellos querían, pum, hacemos este coliseo, bueno, eso en Roma, pero parte de, más o menos, pero los monumentos que se hicieron, las estatuas y no solo en el tema del arte, pero todo lo estaban viendo como si fuera arte, ¿me entiendes? Ellos veían la vida como si fuera poesía y desarrollaban nuevas disciplinas en forma a la mejor, a la mejor para la sociedad, para los humanos de ese momento. Esa civilización estaba llegando a cierto punto en donde las cosas se pensaban para lo mejor de todos los individuos. Y llegaron a tocar los temas de la política y empezar a hacer como, bueno, a ver, si todos estamos aquí, vamos a hacer esto que se llama la república, ¿no? La res Mira, pública. de eso estoy de acuerdo. A ver, voy a partir me gustó el término que tú dijiste, la historia que nosotros sabemos. O sea, porque ni tú ni yo estuvimos ahí. Entonces, Ajá, exacto. o sea, no nos consta ni que, o sea, a lo mejor la que nos dijeron sí fue la de verdad, o a lo mejor es la de otra teoría, no sabemos. Exacto. O sea, Exacto. vamos a Eso dejarlo ver. es lo más importante, tener en cuenta que lo que nos dijeron también es una teoría. Exacto. Y Muy una bien. teoría todavía no es, hasta que lo puedas comprobar con diferentes métodos, el Ujú. método, Ok. ¿no? O sea, hasta que se pueda comprobar literalmente. Porque algo Pero, pasó. Sin dudas las pirámides están ahí exacto. y... Pero lo que iba a decir es, bueno, partiendo de que digamos que la historia que nos contaron sí es la real, pues es que es muy diferente la de Egipto que la de Grecia. Para empezar, porque Grecia, lo que ahora conocemos como Grecia realmente eran varias ciudades que no estaban tan unificadas, Atenas, Esparta, etcétera, donde sí, como tú dices, ahí la esclavitud sí existía, pero era mucho menor que en Egipto. Y las obras y lo que llevó a todo ese desarrollo que tú dices es justamente los pensadores, Platón, Sócrates, todo esto, y todo este impulso de la academia, que yo la otra cosa.
Yo a lo que me refería era en Egipto. Fue, por un lado, se desarrolló, o sea, maravillas del mundo que siguen hoy en día, pero como sociedad, Egipto en particular, no era, o sea, no era un ejemplo de libertad, porque esas mismas pirámides se construyeron con los cuerpos de esclavos. Entonces, de nuevo, partiendo de que la historia que nos dijeron es la correcta, ¿no? Pero, pero sí, Sí, o exacto. sea, Porque partiendo de eso, ¿me entiendes? O sea, partiendo de esa teoría que nos enseñan en la escuela, dicen que hace 4.500 años que se hicieron las pirámides. ujú. O sea, solo llevan 4.500 años que esas pirámides se construyeron y hay ciertas cosas que indican que eso tal vez no fue de esa manera. Otras nuevas teorías que obviamente ¿Qué, aliens? suenan un poco raras porque no aliens, sino civilizaciones más antiguas. La Ok. teoría en la que a mí me gusta creer es una teoría que dice que había una civilización. Bueno, eh, el tío de Platón, de aquí empieza a conocerse una de estas teorías. El tío de Platón, como muchos griegos, se iban a Egipto y aprendían de los egipcios, porque esa civilización ya estaba bastante avanzada, ¿no? Y tenían muchos conocimientos de matemáticas y de la astronomía y de muchas cosas, de la medicina, tenían conocimiento ya que los griegos iban allí y aprendían. Y dentro de uno de los viajes que hizo el tío de Platón, le contaron, le dijeron, no, sí, estas pirámides nosotros no las hicimos, o sea, estas ya estaban aquí, las hicieron otras personas mucho más antiguas que nosotros, como nosotros hablando de los egipcios hoy, o hablando de los mayas, inclusive también se dice eso de los mayas, cuando ciertos exploradores españoles estaban tratando de ver cómo habían construido todo ese tipo de cosas, ellos les dicen en ciertos diarios está, ¿no? De los exploradores Magallanes y ellos. No, estas cosas, estas pirámides ya estaban aquí antes de que nosotros llegáramos. O sea, nosotros pensamos que esta era una ciudad de los dioses, pero estaba como abandonada y pensamos que era una señal y por eso nos establecimos aquí y empezaron a hacer como. Pero partiendo de esa teoría, entonces, ¿quién construyó eso? Y dentro de lo que ellos habían encontrado, se dieron cuenta de que había sido otras personas, una civilización como nosotros, pero hace unos cuantos más de miles de años, y no sabían qué había pasado, ¿no? Cómo se quedaron estas cosas aquí y todo. Y lo que dice este chavo de Graham Hancock es que pasó una catástrofe natural tan grande en todo el mundo como si un meteorito, como lo que destruyó a los dinosaurios, un meteorito, una extinción masiva. Eso es lo que pasó. Pasó una extinción masiva y destruyó a todos los humanos. No tenían la manera, aunque era una civilización avanzada, no eran tan avanzados para parar una de ese tipo de catástrofe natural, que tampoco nosotros, aunque pensamos que somos los más avanzados de la historia al día de hoy, no tenemos manera todavía de evitar ciertas catástrofes naturales de esa magnitud, ¿me entiendes? Ni siquiera un meteorito así de ese, no podemos, o sea, podría llegar y nos mata y no tenemos la tecnología para evitar ciertas cosas a la fecha. Bueno, eso es lo que dicen y que eso es lo que pasaría también, que lo que había pasado, aunque ellos tocan otro punto de vista ¿cómo se conoce? Como la sucesión, ¿no? O algo por el estilo, en donde cada 12.000 años o entre 12.000 o 28.000, la Tierra tiene un ciclo que los polos cambian hacia el Ecuador. Entonces, cada cierto tiempo de años, los polos giran y la esfera y el planeta se cambia del lugar y entonces ahora los polos quedan en el Ecuador. Pero como están llenos de hielo y todo, crean una era de hielo. Dicen que ahora piensan que esa es la manera en la que eh, Se acaba el mundo. empiezan ese tipo de que se acaba el mundo. Y ahora dentro de estas teorías dice que
estamos cerca otra vez de, bueno, eso quién sabe, pero dentro de los años que empieza, antes de que empiece a cambiar, a girar de cierta manera, los polos, pasarse al Ecuador, esa es una cosa interesante. Lo que nos lleva a otra cuestión. Oye, perdón, ¿Por qué? antes de que te vayas ahí, ¿tú has jugado Mass Effect? No, Bueno, te lo recomiendo, es una es trilogía. de Xbox, ¿no? Si es de Xbox, los tres juegos ganaron Juego del Año. O sea, es una trilogía increíble. Es un shooter, pero en el espacio, que es eso de que tus decisiones determinan el final de la historia. Ya sabes, RPG. Ajá. Y es chistoso Sí. porque la historia de Mass Effect, yo creo que ellos leyeron el libro que dices, porque justamente la historia es de eso, de que hay, o sea, básicamente es el año 2100 no sé qué, la humanidad ya colonizó otros países, ya estamos en, en una comunidad intergaláctica de todos lados. Eres el primer humano en entrar a algo llamado los Spectres, que son los soldados elite a nivel galaxia, Ajá. y te encuentras con que hay algo llamado los Reapers, que, ¿cómo se dice? Que quieren extinguir a todo a todo el universo, a toda la vida en el universo, y te vas descubriendo que hay ruinas de algo llamado Proteans, que son la civilización anterior a, a los que estaban ahí, que fueron extinguidos por los Reapers y que aparentemente esa cosa ha pasado cientos de veces, ¿no? Cientos de miles de veces que estas máquinas se quedan dormidas hasta que avanza hasta cierto punto las sociedades y luego las aniquilan todas y vuelve a empezar el universo. O sea, entonces, digo, no son los polos, son ¿cómo se dice? Ajá. Máquinas asesinas, pero ahí te recomiendo los juegos porque pues parece, Oh, qué cool está, yo creo que güey. sacaron el libro de ahí y son muy buenos los juegos, la verdad, son muy buenos. Pero bueno, ya, pequeño paréntesis. Ahora sí, ¿cuál era la duda que tenías? Mm, no, no me acuerdo. Ah, bueno, conforme al tema de los egipcios, de si lo construyeron o no, porque con esa otra teoría de- del planeta y los polos, estaban en diferentes ubicaciones, y la Tierra tenía un diferente clima. En diferentes ubicaciones se tiene un diferente clima, pero siempre en el Ecuador es el clima más tropical, ¿no? O sea, el Ecuador es lo más caliente del mundo. Entonces ahí es donde florecen las civilizaciones primero. Y ahí es donde primero estaban las pirámides. Pero no era un desierto como ahora lo es, sino que era una selva. Hace más sentido que crezca en una selva una civilización por el agua y la comida y todo. Alguien se establece en una selva y en un clima que sea más beneficioso para desarrollar la civilización, tener las cosas que necesitas para sobrevivir. Y en un desierto es mucho más difícil llegar a ese punto. Y uno de las pruebas que también tocan ahí, en diferentes temas, pero este chavo lo toca, Graham Hancock, que es la manera en la que la pirámide tiene cicatrices, la esfinge. La esfinge tiene sus marcas de corrosión del tiempo, y entonces dice, no, pues tiene ciertas marcas como que algo había pasado antes, ¿no? Y esas marcas, él dice como si fueran marcas de lluvia, ¿no? O sea, como si la lluvia hubiera caído tantas veces que empieza a corroer algo de cierta manera. Y los egipcios, él está poniendo ese tema, ¿no? Graham Hancock. Y los egiptólogos le empiezan a decir, sí, pero eso también pudo haber sido con la arena y el viento en Egipto, eso puede hacer que pase el mismo efecto que el que tú estás diciendo como la lluvia. Y él les dice, sí, pero si fueran con la arena, serían los trazos horizontales, ¿entiendes? Y si fueran con la lluvia, viene de arriba hacia abajo, serían verticales. Los trazos serían verticales.
y en la esfinge puedes ver que son verticales. O sea, hay ciertos detalles que están muy raros, ¿no? Y en Egipto no llueve tanto, ¿entiendes? Como para que pasen esas cosas, a menos de que tuviera otro clima, a menos de que fuera otro clima como selva. Ahí sí llovería constantemente, ¿no? Y entonces, eso en ese punto. Tal vez en la mente de la psicología, la sociología humana, cuando estamos en un camino todos eh, luchando y más que luchando, experimentando y absorbiendo y aprendiendo y queriendo dar lo mejor de nosotros con las mejores virtudes. En eso sí estoy de acuerdo con Platón. Cuando se, cuando se cultivan las mejores virtudes en una sociedad, sea la que sea, aunque él sí toca un punto muy interesante sobre la república y sobre la democracia y tal, porque él expone diferentes puntos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de gobierno de un país? ¿No? Él toca esos puntos, pero lo más esencial es que siempre todos los ciudadanos tengan ciertas virtudes, tengan esas virtudes y que quieran cultivar esas virtudes y que sigan esas virtudes, porque eso es lo que los va a llevar a lugares mucho más placenteros, a lugares mucho mejores en muchos aspectos de la sociedad. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué crees, de los dos lados, por qué crees que la gente busca respuestas más elaboradas o secretas o lo que sea en teorías conspiracionales? Y del otro lado, ¿por qué? Y te lo dice alguien que tú sabes que soy muy reacio a aceptar algunos. Eh, ¿Por qué esa misma resistencia? O sea, de los dos lados, por qué crees que que muchas veces la gente no está satisfecha con la versión oficial o con la idea oficial? Y por otro lado, eh, pues hay gente que, que está tan abierta, pero al mismo tiempo hay gente que está tan cerrada al respecto. Creo que no hay un punto medio, creo que no hay nadie que dice, puede ser, puede no, puede ser, puede no", sino que conozco a gente que está enamorada de las teorías conspiracionales y otras que totalmente en contra. Mm, Yo, sí, depende. Depende. Yo creo que sí hay más o menos de. Algunas sí dicen, digo, yo creo en la historia y me gusta estudiar. No es que sea totalmente. Hay teorías conspiracionales que yo digo, esa es una tontería. Ah, no, no, Pero perdón, hay unas perdón. que. Ah, nada más aclaro, no me refiero a que las personas aceptan todas las teorías conspiracionales o rechazan todas. Me refiero a que cuando llega una teoría conspiracional o la aceptas o sea, no tú, muchas personas o la aceptan de lleno o la rechazan de lleno. O sea, como que no hay un punto medio de, podría ser. O sea, no. Sí. Ajá. O tal vez en mi punto de vista con esto, yo Ujú. tampoco soy el más inteligente o conocedor de muchas cosas. Pero yo lo que pienso en este sentido de lo que me estás diciendo es que tiene que ver tal vez con el ego, tiene que ver con esa voz interior que nos dice que si aceptaras algo de lo que a ti ya te enseñaron, que no es lo que te enseñaron, sería que has estado viviendo y has estado creyendo en algo que, que entonces tal vez no eres tan inteligente, ¿me entiendes? Como pensabas, porque te creíste algo que te enseñaron y tal. No, tal vez el no aceptar una teoría conspiracional te quita poder de decir, yo sé cómo son las cosas y tal, 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 ¿me entiendes? Y tal vez al aceptar una teoría conspiracional o empezar a investigar un poco sobre eso, denota una característica de curiosidad. ¿Me entiendes? No de negarlo completamente, sino de ser curioso, investigar por qué están diciendo eso. Y después puedes decir, yo creo que eso es lo más natural, eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que mi lógica y mi razón me llevan a ese punto, de ser curioso y decir, ¿por qué la gente estará diciendo esto de esto? ¿Entiendes? ¿Por qué a alguien se le habrá ocurrido eso? Que otra de las cosas que me he estado
metiendo mucho, es René Descartes. ¿Qué nivel de mente? En el sentido de que él empieza a tocar temas filosóficos al nivel de los antiguos griegos y entonces él quiere dedicar su vida a encontrar la verdad de las cosas. ¿Me entiendes? Y para encontrar la verdad de las cosas, desarrolla una cosa que se llama el método. Él lo determina así en sus escritos, tiene muchos escritos, pero lo que estaba tratando de formar era el método y se refiere al método científico. René Descartes es el boss que empieza a crear todo eso desde ahí, ¿me entiendes? Y me estaba escuchando su tipo biografía hace unos días, ayer y antier, de hecho, y se me hizo muy interesante, ¿me entiendes? Era un hombre bastante curioso, era un hombre curioso y quería entender y comprender ciertas cosas porque tenía curiosidad, ¿me entiendes? Y también quería que la gente tuviera un soporte de dónde empezar, ¿me entiendes? Y eso es interesante. Entonces yo creo que tiene que ver con la curiosidad, el ego, y obviamente el ego siempre está disfrazado como el ego, pero es miedo detrás del ego, ¿me entiendes? El miedo es algo que te está tratando de defender de algo, ¿me entiendes? Tal vez no por las mejores herramientas, pero el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos, que puede ser que no nos ayude, pero es porque no lo hemos entendido. Si no te está ayudando, o sea, si lo sientes pero el miedo puede disfrazarse de muchas cosas, ¿entiendes? De arrogancia, de ira, de celos, de muchas cosas, ¿entiendes? De cosas contrarias a las virtudes. Yo del otro lado de la ecuación, y de nuevo, no es meter a todos en un saco, es del eso. Muchas personas que yo conozco eh, con temas de conspiración, o sea, compro todo lo que tú dices, compro todo lo que tú dices. Pero del otro lado de la ecuación, porque, a ver, no creo que ni esté bien ni esté mal, eh, ¿cómo se dice? Creer en X o Y teoría, ¿no? O sea, se cree o no se cree en X cosa, ¿no? Y porque creas en una no significa que no creas en otra, o sea, no es acumulativo. Eh, Ajá, sí, sí. pero muchos de los que conozco que creen en ciertas, lo que he notado es este cierto grado de paranoia, lo digo Sí. de es que tiene que haber más, o es que hay alguien más que casi que hay alguien más que me quiere chingar, o hay alguien que no me está dejando que la economía funcione, o alguien está, ¿sabes? O sea, Ujú. como que este grado de las cosas no están, y también es cierto grado de insatisfacción por esa misma, y creo que muchas veces se juntan esas dos cosas, paranoia e insatisfacción, que Ujú. lleva oye, es que a lo mejor hay esta persona que no sé, por agarrar una ridícula, lo de la gente que son reptilianos, eh, Ajá. así de, no, es que a ver, las personas más importantes del mundo son reptilianos y lo que quieren es que todos colapsamos para que luego nos conquisten, que y por eso es que la economía no funciona y por eso no conseguí trabajo y por eso, wow, 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 wow. Hay otros que consigan trabajo, aunque según tú la reina de Inglaterra sea reptiliana, y Chabelo, y no sé Sí, sí. cuánto más. Ah, por cierto, googleé rápido esta. Resulta que es una religión de parodia, lo cual simultáneamente me hace recuperar un poco mi fe en la humanidad, al mismo tiempo que me decepciona un poco porque sí quería creer en esta religión lo pongo aquí, de que este era Dios, el el gigante del espagueti. Dice, es una religión que adora Ajá. al monstruo del espagueti volador y cuyos miembros se autodenominan piratas. Y yo, güey, esta es la mejor religión de la historia. Es, porque de hecho se ponen así, lo voy a poner acá. Se ponen No como mames, qué cascos de la cagado. cosa donde destilas la pasta. No, ¿de dónde sacaste eso? Yo lo había estado escuchando, pero ya vi que es, se llama pastafarismo y que es una religión de parodia. O sea, no es que realmente lo crean, sino que es una forma
de crítica y de parodia ante el creacionismo que se está impulsando en ciertas partes. Entonces, como de, bueno, si tú me vas a decir que todo está hecho por Dios y que la evolución no existe y que el proceso no existe y todo eso, pues yo voy a decir que Dios es un Dios del espagueti volador que no sé cuánto, Qué cagado. que el ADN, lo que te conté, aquí está, aquí justo mientras estaba investigando le encontré algo bien cagado que te lo quería compartir. eh, porque me dio tanta risa. La creencia central es que el monstruo del espagueti volador, así se llama, invisible e indetectable, creó el universo después de beber mucho. La borrachera del monstruo explica las imperfecciones del mundo creado. Esta es la Wikipedia oficial, ¿eh? Ajá. Todas las evidencias que erróneamente apoyan la evolución han sido plantadas intencionalmente por este ser para poner a prueba la fe de sus fieles, parodiando la postura de los que creen en la infiabilidad bíblica. Así, el monstruo del espagueti volador hace que todo parezca más viejo de lo que es en realidad. Por ejemplo, cuando un científico realiza un proceso de datación radiométrica de un objeto arqueológico, el monstruo de espagueti volador está ahí para cambiar los resultados con su apéndice tallarinesco sin que el científico se dé cuenta. De hecho, acabo de encontrar una explicación a todo lo que decías de tu libro, ¿eh? O sea, perdón, no lo estoy, yo, no, no fue la lluvia, no fue la arena y el viento, fue el dios espagueti volador. O sea, más respeto, ¿eh? El monstruo guía continúa e invisiblemente la conducta de cada ser humano, creyente o no, por medio de sus apéndices tallarinescos que se meten hasta su ADN. Por eso tiene la forma de un espagueti. Luego, Qué cagado, no. espera, se pone mejor, ¿eh? El calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX, o sea, del siglo XIX, ha disminuido el número de piratas. O sea, los creyentes de esta. La creencia pastafari del cielo hace hincapié en estos dos puntos. Uno, tiene volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista. Y dos, tiene una fábrica de bailarines y bailarinas de striptease. En cambio, eso es el cielo. Y en cambio, en Sí. el infierno hay volcanes de cerveza, pero está caliente y sin gas. Y los bailarines y bailarinas de striptease sufren enfermedades venéreas. El día, el día sagrado de los pastafaris es el viernes. Los pastafaris devotos deben vestir completamente con atuendo de pirata. Aunque el monstruo de espagueti volador posee un nombre, este es tan hermoso y difícil de pronunciar que no solo mata a quien quiera que lo intente, o sea, es Voldemort llevado a la N potencia, y sino Sí, también a sí, sí, todo sí. ser dentro de un radio de 6.534.32 kilómetros, así o más, así o más específico, que es una distancia exacta del radio de la Tierra en unos 150 kilómetros. Este radio se duplica y por tanto la esfera resultante abarca todo el planeta cuando uno trata de escribir o mecanografiar el nombre. Esto fue hecho a propósito por el monstruo del espagueti volador solo para entretenerse. El monstruo del espagueti volador. De hecho, me metí a otra página porque dije, a lo mejor alguien editó la Wikipedia, pero todo esto es cierto. Ajá. El monstruo del espagueti No volador mames, qué reveló, cagado. reveló su mensaje al capitán pirata Mousy y a Bobby Henderson, que son profetas de esta primera iglesia unida del monstruo del espagueti volador. Y el símbolo principal es una cruz que en vez de tener un Jesús crucificado, tiene un tenedor para comer espaguetis, que de hecho aquí está. Y Qué ya, cagado. último cosa. Las oraciones a él deben terminar siempre con la palabra ramen o amén en vez de amén. Ramen es una versión japonesa de la sopa de fideos china, idea brutal del monstruo del espagueti para promover su legado en Oriente. Y último, un colador para espaguetis es el símbolo que cubre la cabeza de los seguidores de esta religión. De hecho, en Austria está permitido para fotografías de licencias de conducir e identificaciones. Como resultado de la campaña llevada a cabo por Nico A., un político austriaco, al ver que injustamente no se les permitió usar su peculiar atuendo religioso, mientras que sí a personas de otras religiones como mujeres musulmanas y monjas. Y ya. Yo lo único que quiero que se queden con este podcast es, yo no sé por qué hay otras religiones además de esta. O sea, perdón, es brutal. A nadie lo sacrifican. Aceptamos que Dios es un asshole. Eh, eh, no se desperdicia nada de comida, güey. O sea, todo se lo comen. O sea, y es pasta, güey, es comida italiana, güey. O sea, no mames, el Vaticano
se debería de mudar, güey, porque está en Roma, que es el país de la pasta, güey. No, 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 no. O sea, güey, no sé tú, güey. Yo ya no soy ateo, güey. Yo soy pastaferista. O sea, no, 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 esperaba muchas cosas en este podcast, pero no encontrar mi religión perfecta. Sí, ¿eh? Mm. Qué cagado. A ver, No, no. antes de seguirle, güey, por favor, dime qué piensas de todo lo que te acabo de leer. ¿De la religión de los pastafaris? Pastefaristas, por favor, más respeto. Pasta. Ya, ya, ya. O sea, es mi No, está religión, güey, ¿la cagado. puedes respetar? No, no, no digas Ya, que ya, está ya, sí, cagado, claro, güey, sí, es mi claro. religión, güey, más respeto. Tus Sí, no, sobrinos no, van a ser totalmente. pastefaristas. Sí, no, está. ¿Cuándo lo inventaron? Ah, ahorita te saco el dato. De nuevo, es de parodia. Yo creo que más de uno ya se la creyó de verdad, ¿no? Pero no Nah, sé. ¿Quién sabe? bueno, puede ser, puede ser. Hay una 2005. religión Jedi, ¿no? De hecho, esa es otra similar. Oye, yo no entiendo por qué la gente no es Jedi como religión oficial. Sí, esa religión está chida. Sí, te dan sables luces. Dice que fue creada por Bobby Henderson en 2005, que es considerado monoteísmo y religión paródica. Que para quien no sepa qué es, una religión paródica es un sistema de creencias creada premeditadamente con el fin de usarse para parodiar a una religión, secta, gurús o nuevos movimientos religiosos, incluso de nueva religión en particular, sino del propio concepto de creencia religiosa. Algunas tienen como fin la diversión y nunca la fe. Y ya. Ya, sí, está cagada esa religión. Pero tú desde chavo no eres religioso, ¿no? No, yo soy, bueno, era ateo hasta hace 2 minutos cuando Ah, empecé sí, a leer. O sea, ya sabes, sí, sí, cuando exacto. algo te hace clic, güey. O sea, cuando, Sí, se iluminaron tus ojos, lo vi perfectamente. no, no mames, güey. O sea, hay una religión Encontraste. creada para burlarse de todas las demás religiones, güey. Si esa no es mi religión, no sé cuál es. O sea, no sé, no creo que. Ya me vas a Pastafari. asesinar, ¿verdad? Me vas a asesinar. Pero cuando me asesines, recuerda que yo te quiero. Para los que nos están escuchando en Spotify, saqué un corazoncito que tenía a la mano y que sirvió para efectos dramáticos. Pero bueno, eh, hermano, creo que con esta parte de la religión podemos irle dando cerrado por tiempo, pero pues antes de concluir y de pasar a los despidos, algo más que quieras decir. No, yo ya. Me gustó mucho este podcast, la verdad. Gracias, qué honor estar aquí. Y me Al gusta siempre contrario. estar platicando contigo, Miguel, Sebas, ya lo sabes. Igual, hermano. Yo encantado de tenerte por aquí, hermano pastaferista. Exacto. Y ya, pero, ¿cómo se dice? Si nos están escuchando en YouTube, apoyamos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndose al canal. Y en Spotify, dándonos seguir y calificándonos. Pónganos 5 estrellas por cada civilización antigua que se extinguió antes de para que pudieran escuchar ustedes este podcast. O sea, 5. ¿eh? ¿eh? Y recuerden que cada vez que alguien no escucha este podcast, un pastaferista es cuestionado de su religión. Entonces, eh, no sé, váyanse al cielo pastaferista, suena muy divertido, pero que sean mucho tiempo, porque como dice Mario en cada episodio, no se mueran. Ah, güey.